Hola, buenos días. 9 jueves, día como toda la semana intenso, con muchas informaciones. Haremos este primer programa y luego haremos uno ya de vuelta desde Barcelona. Vamos a centrarnos hoy en este segundo café en 4 o 5 temas. Vamos a hablar lo primero, obviamente, del tema de Argelia. Ha tenido bastante movimiento la decisión de ayer de Argelia de prácticamente romper las relaciones comerciales con España, ojo que no las diplomáticas. La primera reacción ha sido de Bruselas, pero hay que leerla de doble medida. Lo primero que ha hecho Bruselas, Argelia, que si rompe con España, rompe con todos, vamos a decirlo así. Claro que España forma parte de una unión y no se puede romper unilateralmente con un país. Ese es el concepto que ha manejado obviamente Bruselas, pero lo que nos dicen entre líneas es que el cabreo de Bruselas es grande, porque que uno de sus miembros cabree tanto a un tercer país con el que hay muchos intereses, sobre todo el tema del gas, últimamente y más con la guerra o la invasión de Ucrania por Rusia, pues no acaba de satisfacer en Bruselas. No ven esos cambios de postura del presidente, esas explicaciones incluso en el pleno ayer del Sáhara, esos rumores que hablan, como habrán escuchado incluso desde el partido de la oposición del PP, de posibles movimientos por haber o por disponer de información confidencial sobre el presidente. Temas complejos donde nosotros les aseguramos que no vamos a entrar, más que citar lo que ha dicho el PP hoy. Y también que lo ha dicho algún otro medio de comunicación que está hablando de una posible conocimiento de información confidencial del presidente que ha llevado a estos movimientos, podríamos decir, extorsionadores, digamos, desde un tercer país a las posturas del Estado. Obviamente, eso sería no grave, sino sería el momento más grave de la democracia en este país. Y lo que sí es cierto, y eso lo vamos a decir sin ningún tipo de tapujo, hombre, pues quizá el único presidente en este país que puede asumir eso, o que eso le puede pasar, es Sánchez. Es que el personaje, es que ni para eso tiene suerte. En todo caso, con Argelia, Europa llamando al diálogo, España diciendo aquello de que no pasa nada, que somos unos campeones y que esto lo solucionamos con 2 llamadas. Pero la realidad es que de momento bloqueado por parte unilateral de Argelia, la Unión Europea que pone el grito en el cielo, y consecuencias aparte de esta que hemos dicho. También consecuencias en el día a día. Justo, recuerden, ayer noche, tarde noche aproximadamente, Argelia confirmó esa información, aunque durante la mañana ya había surgido información de que se instaba a las empresas argelinas a dejar de comprar a empresas españolas. Y justo ayer, pues nada, que aparecen 6 pateras en la costa de Baleares con refugiados desde Argelia. Parecía que el gobierno quería tener cerrado con el tema de Marruecos todo el tema de pateras de inmigración ilegal a través de ese acuerdo como parte de la parte oculta, digamos, del acuerdo con Marruecos, reconociendo en el fondo que Marruecos incitaba a esos movimientos, tampoco había que ser muy listo para darse cuenta, pues parece que ahora se trasladan a Argelia, que recordemos, tampoco está tan lejos de la costa española, obviamente más cercano en este caso a las Baleares, y aquí recordemos lo que explicamos en su momento, que estos flujos de inmigrantes ilegales no vienen directamente de una patera que sale de las costas de Argelia, sino habitualmente vienen en un barco de la cual salen luego las pateras, con lo cual es fácilmente identificable y ya veremos qué tipo de actuaciones se toman desde España. En todo caso, parece una respuesta inmediata de Argelia el no solo cortar las relaciones con España, sino el de golpe decir, oye, ¿queréis que habíais solucionado un problema con la inmigración ilegal? Pues seguramente se ha formado una columna, vamos a llamarle así, por intentar ser concretos. Los movimientos de inmigrantes subsaharianos que se desplazaban a las cercanías de Ceuta y Melilla para intentar atravesar España, pues se han movido, vamos a decirlo así, hacia la costa de Argelia para desde allí dar el salto. Y seamos claros, ellos quieren dar el salto, les da igual que sea de Marruecos, de Argelia, será de donde más les favorezcan y menos les impidan hacerlo. Y ahora mismo Argelia pues tiene toda la voluntad del mundo para permitir esos movimientos, porque la rabia, la ira contra el presidente Sánchez es muy grande. Sánchez, creemos, no ha valorado, ya veremos si esas informaciones que indican en el PP de que todo puede ser un mero chantaje a la persona del presidente son ciertas o no. Pero en todo caso se está gestionando de una forma desastrosa, de la misma manera que se estaba gestionando la economía o la sociedad. Y sumen a todo eso
que es importante obviamente, pero claro, la economía manda. Y el Banco Central Europeo, por primera vez en 11 años, ha indicado hoy que va a subir los tipos. Primera vez en 11 años. Aquí podríamos decir que no es obviamente problema de Sánchez, pero sí que es cierto que siendo la economía que peor está llevando la recuperación en Europa, pues ese será un golpe importante. También corta la compra de deuda a los países y eso ya es otro golpe, no diremos definitivo, pero sí importante. Porque la realidad es que la economía está haciendo mucho daño a este gobierno y todavía sorprende que algunas ministras, pensamos obviamente en nuestra amiga del sofá, la señora Calviño, y en nuestra amiga de Sumar, o como quieran llamarle ahora, la señora Yolanda Díaz, pues mienten a expuertas, conocedores y conocedoras de que la realidad es mucho más compleja de lo que nos están diciendo. La economía empieza a resentirse en muchas zonas de España y ojo, que el Banco Central Europeo empiece a no comprar deuda, quiere decir que hay que colocarla en los mercados y ya veremos cuántos mercados les interesa un gobierno con un componente de comunistas. Esto al final es lo que es. Esto al final es la realidad. Esto al final es que los políticos, el gobierno en este caso, tenga que tocar la calle no por voluntad, que son incapaces de tomarse ni un café, sino porque el mercado les obliga a tocar la calle y se darán cuenta de que esto no es tan fácil. Hoy decía Yolanda Díaz, no, cuando hablo con la gente de la calle me dicen, y decías, ¿pero con quién hablas? Porque realmente se han creído la historia, que son personajes casi bíblicos, íbamos a decir, y al final son correvidiles que lo único que hacen es trepar, 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 y cuando hay un problema serio, ser incapaces de buscar una solución. Porque luego tenemos las historias. Hoy ha sido condenado el hermano del expresidente de la Junta de Andalucía, socialista Borbolla, nada más y nada menos que 1 año y medio de cárcel y 8 millones de indemnización, por en pocas palabras, robar dinero a la Junta de Andalucía. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, sin haber juicio, ya ni condena, lo que se habla, por 30.000 euros del hermano de Ayuso. ¿Ustedes se imaginan con una condena de 1 año y medio y 8 millones de euros? Pues entren en El País, entren, suponemos, en el resto de diarios prostituidos. No aparece la noticia. Claro, ¿a quién le importa de los suyos? Hay que mentir, mentir, y esto no se puede explicar. ¿Cómo va a explicar El País esto? ¿Cómo va a explicar público esto? Eso sí, al hermano Ayuso, sin juicio, sin condena, sin nada, ya está empapelado en todos los tabloides, que algunos nos recuerdan esos métodos fascistas puros y duros de la época dura de la Alemania, hacían contra la oposición. Porque hay que reflexionar y mucho sobre la prensa en este país. Lo hemos dicho que es uno de los grandes problemas, el cuarto poder que no existe. Recordamos ayer los premios parlamentarios, de auténtica vergüenza, hay que decirlo así de claro, donde parece que es más a ver a quién le damos un abrazo y quién nos da por debajo de la mesa algo, que una realidad visible. Y en estos temas es cuando uno se debe dar cuenta, y aquí es cuando nosotros siempre decimos lo mismo, aquí cada uno que tome luego su opinión, que opine lo que quiera, que mire desde la distancia, pero que haga un paralelismo rápido. Un hermano de presidente y otro hermano de presidenta en este caso. Uno condenado condenado a 1 año y medio de cárcel. Otro que no hay manera ni de llevarlo a juicio. Uno de 30.000 euros, otro de 8 millones de euros. Uno de una comisión de una venta, el otro por meter la mano en el dinero público. Y lo que hay que reflexionar es cuál de los dos aparece en El País, en Público, en El Diario, en todos estos medios que luego aparecen en La Sexta, etcétera, y cuál no aparece en ninguno de estos. Hombre, cada uno que haga su reflexión, pero es tan evidente que es aquello que muchas veces decimos, que nos da pereza hasta hablar de esto, vamos a ser sinceros, nos da mucha pereza explicar estas cosas, porque son comportamientos que nada tienen que ver con la democracia ni con la transparencia. Y estos comportamientos, aunque algunos no se lo crean, llegan a Europa, llegan al resto del mundo. Bueno, el que tenga interés por España, obviamente. Y esto lo notas cuando hablas con gente de fuera,
sobre la realidad española, porque estas informaciones llegan y se transmiten a los gobiernos de turno a través, por ejemplo, de las embajadas. Y lo que llega es lo que llega. Que la prensa está prostituida, que empieza a haber un problema grave de calidad democrática y que estos personajes que están en el gobierno, algunos también en la oposición, no vamos a negarlo, no tienen ni idea de la realidad donde estamos. Es lo que hay. Y seguramente ese es uno de los motivos por los que Sánchez, como decíamos ayer, ya plantea ser candidato en el 2023 si llega a las elecciones. Se le ha cerrado la puerta fuera de España porque realmente creyó que era alguien importante. Recuerden aquellos pasos por Nueva York, en plan matón, vamos a decirlo así, en plan artista de Hollywood, el guapo, soy el guapo. Pero ya le hemos dicho, aquí no vale con hablar inglés cuando llegas a cierto nivel. Y cuando la sociedad avanza, también hay que decirlo, que estamos en el siglo XXI, en el siglo XX, aquí lo importante es gestionar y comunicar. Y la comunicación que llega desde España, como hemos dicho al empezar el programa, es que se monta un pollo con Argelia, que hay rumores que incita, ojo, el partido de la oposición, no es que lo digamos nosotros, que jamás lo diríamos, no es que lo diga algún tuitero, que alguno lo ha dicho, no es que salga en algún medio de comunicación, que alguno lo ha dicho, es que lo dice el partido de la oposición, de que tiene serias dudas de que se está haciendo chantaje al presidente de tu país por los datos que había en los móviles que le fueron robados. Estamos hablando de cargas de profundidad muy grandes, que algunos creen que pueden llevar incluso al extremo de hacer saltar todo por los aires. Nosotros seguimos en el escenario que llevamos semanas diciendo: elecciones andaluzas, fracaso del Partido Socialista, fracaso de la izquierda, ruptura tras eso, porque culparán unos a otros y otros a uno en la cumbre de la OTAN, un escenario fantástico para quedar de puta madre en la imagen exterior, con lo cual la imagen, si quedaba una mínima posibilidad a Sánchez de ir a algún lado, obviamente va a quedar fuera de todo control. Y posteriormente, meses de intranquilidad hasta las elecciones del 28 de mayo, donde el Partido Socialista, que ya se está moviendo, también lo hemos dicho desde hace semanas, ya se está empezando a mover, intente vislumbrar a alguien, y aquí hay otra novedad que vamos a explicar hoy, alguien para sustituir temporalmente a Sánchez, si fuera el caso, sabiendo de que se van a hundir en las elecciones, pero creyendo, y esa es la diferencia, que si lo hacen con Sánchez al mando en las elecciones que pretende Sánchez a finales de diciembre, hundirá con él el partido. Creen, esta es la novedad, que sustituir a Sánchez antes les va a hacer bajar, y mucho, pero pueden darles un respiro con una renovación en unas hipotéticas elecciones en el 2024, 2028 o el que sea. Saben que si Sánchez llega a las elecciones del 23, adiós al Partido Socialista versión Francia. Y eso empieza a preocupar, y mucho, porque hay mucha gente, lo insistimos, que vive de esto, de la política, y no saben hacer otra cosa. Aunque claro, si ahí hay problemas, en la izquierda flautista, podemos llamarle así, también hay problemas, la ultraizquierda. Yo preguntaría, ¿cuánta gente de los que hay aquí saben exactamente el conglomerado de siglas que se presentan en Andalucía y a quién representa cada una? Cuando empiezas a leer, hay bronca entre Izquierda Unida, el Partido Comunista, Podemos, y dices, ¿pero quién es quién? ¿O quién no es quién? Porque al final son todo familias. Porque esto va de familias, a lo independentista, digamos, las familias comunistas que viven de puta madre, hay que decirlo así, los pisitos del señor Santiago, la vida de bohemia de Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, el piso 430 metros que todos tenemos en Madrid con servicio, ya lo saben. Sí, vénganse a Madrid, le vamos a regalar a todos un piso 430 metros para vivir muy bien, si se hacen comunistas, claro. Y la realidad es que la batalla empieza a ser ya una purga total. La fecha, seguimos insistiendo, bueno, son los chapuzas y a lo mejor está ya antes de las elecciones, porque esta gente es así, es rara, que no guardan ni las formas cuando se navajean, pero en principio consideramos que las navajas van a volar mucho más a partir de las elecciones. Errejón, siendo el pajarito que parece que todos quieren coger y llevarlo a sus mítines, cuando dices, pero por Dios, si este hombre se ha llevado una beca entera y lo han expulsado, ¿qué nivel intelectual y moral estamos dando a esta izquierda?
En fin, luego tenemos, por cierto, esto que lleva unos días apareciendo, el señor Alberto Rodríguez, el que dijo, me vuelvo a mi empresa porque ya he parado mi época política, que ya quiere montar un partido político en Canarias para demostrar que se pueden hacer cosas. Y dice, oiga, pero usted no se iba. Al final, te das cuenta, de que mucha gente que llega a la política no sabe hacer otra cosa. Y viven de puta madre. Ya me dirán qué profesión puede tener el Errejón. Ya hablamos de Yolanda Díaz. Sí, soy abogado y trimaster. Los cojones. En fin, no la conocían precisamente en los juzgados de Galicia. Vamos a ser sinceros. Nadie la había visto. Y esa es la realidad. La pelea en la ultraizquierda va a estallar por los aires. Y seguramente el movimiento, si pusiéramos un calendario, que lo hemos puesto en repetidas ocasiones, pero vamos a insistir en el mismo, creemos que es importante. Elecciones 19J, bofetada del Partido Socialista, bofetada de la ultraizquierda, culpables unos y otros se acusarán a los días siguientes. Cumbre de la OTAN a finales de mes, será el momento de algunos decir, con esta gente no podemos ir. No creo que sean tan animales de romper el gobierno en medio de la cumbre, pero bueno, en este país cualquier animalada se ha visto. Pero parece que allí se dictará sentencia sobre la continuidad del gobierno. Sánchez navegará solo. Empezarán las dudas cada vez mayores en el Partido Socialista. Veremos si hay algún intento de eliminarlo antes de las elecciones del 28 de mayo del 23. Si no, veremos con ese desastre todavía mayor, sobre todo en municipales del Partido Socialista, si va a llegar a la presidencia europea o no. Para el Partido Socialista sería una deshonra ir perdiendo y llegar a esas elecciones, a la presidencia europea con Feijóo de presidente o otra de presidente. Pero esa es la realidad del calendario. A partir de ahí, política. En política, curiosamente, y es el último tema que vamos a hablar en este segundo café, pues las bases de Esquerra piden la dimisión, el cese del señor Gabriel Rufián por llamar tarado a Puigdemont. Bueno, en fin, nosotros lo hemos dicho esta mañana, insistimos, creemos, ya sabemos que esto hay gente que le molesta, que solamente Gabriel Rufián es de los diputados que más frescor ha traído al Congreso de los Diputados. Luego las ideas, podemos estar totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo, estamos más en esa línea, pero al final es algo fundamental, que diga lo que quiera, las bases enfadadas, el partido intentando sacar capota, intentando enviarlo a Santa Coloma, para dejarlo allí, él pidiendo que si va a Santa Coloma lo acepta, pero quiere seguir en el Congreso de Madrid, cosas de mujeres, que vamos a decir. Y la realidad es que, volvemos a insistir, otro personaje que tenía una vida normal, tirando a miserable, y que ha encontrado aquí, que es el centro del mundo. ¿Qué daño hace que a la política no llegue gente con experiencia y con un currículum medio decente? ¿Qué daño hace? Porque al final el problema es cómo sale esta gente de estos lugares. Hablamos de Rufián en este caso, pero ustedes se imaginan qué puede hacer en la vida Pedro Sánchez si no estuviera en la política. Nada. Miren Zapatero pululando por reinos sudamericanos a ver si le dan unas migajas. Desaparecido de la vida pública. Y esa es la triste realidad. La política, la clase política en España es un auténtico desastre y algunos confiamos que tras todo esto que puede pasar o va a pasar las próximas semanas y meses, los ciudadanos seamos conscientes de que cuando depositemos nuestro voto miremos el currículum de los políticos, miremos de dónde vienen y no solo nos fijemos en qué buen talante tiene o no tiene. Comunicar es importante para la política y algunos hace tiempo lo han olvidado. Nos vamos en unos minutos a Barcelona. Nos vamos a emplazar ya desde allí al programa de la noche en el resumen del día. Hoy jueves 9 de junio. Seguimos en este mes intenso, que va a ser, sobre todo, muy divertido para hablar de política. Canal Patreon Transferencia, nos emplazamos a la noche. Como siempre decimos, seguimos.